Muy buenas noches. Comenzamos con nuestra segunda clase de El ser humano integral. Veníamos hablando la clase pasada, lo que compartíamos un poco acerca de cómo este ser humano, este hombre, el cual Dios ha creado, dentro de él cohabitan esas vidas, ¿sí? ¿Se acuerdan? La vida bio, de la vida suché, de la vida anástrofe y de la vida zoe, la vida del espíritu, la cual nos permite ser competentes para la tarea a la cual hemos sido llamados. Partiendo desde ahí es que quiero compartirles un poquito esta unidad de aprendizaje que habla acerca de este hombre, el cual por la vida del espíritu va siendo transformado y, como decíamos, se vuelve competente para la tarea y la función para la cual Dios nos permite ser parte de este tiempo, el darnos de su vida. Y una de las cosas que ese ser humano tiene que aprender es a aprender. Aprender a aprender. Ahora vamos a ir entendiendo eso. Y el aprender no es natural. En nuestra vida el aprender no es natural, no es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros nacemos y vamos creciendo, nuestros padres nos envían al jardín, al preescolar, a la primaria, y cuando vamos para aprender, porque no sabemos, ¿sí? Vamos para aprender. Y todo lo que aprendemos, lo creemos. Cuando yo empecé a ir al colegio y me tocó aprender matemática, me dijeron que en 2 más 2 es 4 y yo lo creí y lo aprendí así. Si yo decía que era 5, me decían que yo estaba mal, que yo no había aprendido, ¿sí? Por eso es que por naturaleza nosotros no nacemos aprendidos, vamos aprendiendo. Y eso es muy importante para esto. Como generación, y más en la edificación del cuerpo de Cristo, a lo cual vamos entendiendo por la luz y por su gracia, vamos entendiendo a lo que fuimos llamados, tenemos la oportunidad de resolver esto, de aprender para aprender, ¿sí? Tenemos esa oportunidad grande. Por eso es que cuando yo miro, acá biológicamente no tenemos chicos de 5 o 6 años, tenemos personas adultas que ya han transitado la vida de la iglesia, la vida de la fe, por así decirlo, ya tienen tiempo en esto, años. Entonces, una de las cosas que ya tenemos es cosas aprendidas, ¿sí? Ya todos hemos aprendido algo, bien o mal, pero todos venimos con algo aprendido. Cuando nosotros somos niños y vamos al colegio, como yo decía, o a algún lado, vamos indefensos. No tenemos, como dice la Escritura, fortalezas establecidas en nosotros de pensamiento para rebatir. ¿Por qué 2 más 2 es 4? No tenemos, no podemos rebatir nada. Vamos y creemos porque biológicamente todavía no aprendimos. Pero nosotros sí, a esta altura de la vida y en el caminar de la fe, ya hay cosas que tenemos aprendidas y que pueden ser buenas y que pueden ser no tan buenas. Porque al querer aprender algo que Dios está requiriendo para volvernos competentes, puede ser que lo que ya hemos aprendido no nos deje aprender lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Se entiende? Parece un trabalengua, pero hay cosas que hemos aprendido y que frenan lo que Dios quiere que aprendamos, que entendamos, que se revele, y que para nosotros parecería que están bien, porque ya me la enseñaron así y la aprendí así, y creo que debe ser así. Pero ustedes saben cómo es Dios. Dios continuamente, de generación en generación, nos damos cuenta hoy que se va revelando y nos va trayendo mayor luz de cosas que para nosotros parecían que estaban bien, parecía que eran espirituales, parecían que era servir a Dios, pero hoy nos damos cuenta que no. ¿Ven?
pero las aprendimos así. Por eso es que tenemos que aprender a aprender lo que Dios quiere. Ese es el lema por ahí de esta noche. Entonces, por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Aprender, en el caso de este evangelio que viene a nuestras vidas como buena noticia, aprender primeramente por qué es una buena noticia el evangelio. Porque si nosotros no aprendemos, para nosotros el evangelio es algo que vino a sumarse a mi vida biológica, a mi vida filosófica, a mi vida, como decíamos, psíquica o psicológica, pero en realidad el evangelio vino a proyectar nuestra vida espiritual, esa vida que el Señor nos da. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Y esto es lo que nos vamos dando cuenta que Dios nos permite por su gracia ir aprendiendo. Lo primero que tenemos que aprender es cuál fue o cuáles fueron los daños que provocó el pecado en el ser humano. Eso es importantísimo. Es vital entender eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado produjo en el hombre, podemos ver, por ahí podemos hablar de muchos, pero podemos hablar de dos tipos de daño que provocó el pecado en el ser humano. Dos tipos de daño. Uno objetivo y uno colateral. O varios colaterales. Vamos a entender esto. Es bien práctico y nos ayuda a entender este tiempo, en esta generación, a lo que Dios nos está convocando a entender. Vieron que cuando hay una guerra, se establecen los daños objetivos y los daños colaterales que puede provocar el ataque que va a producir una nación para mantener el gobierno de algo. ¿Está? ¿Me siguen? Entonces, cuando Estados Unidos envió sobre Japón, sobre la ciudad de Hiroshima puntualmente, una bomba nuclear de un montón de toneladas, había un objetivo principal a donde debía de caer y destruir un objetivo principal. Pero también eso produjo daños colaterales, ¿sí? Hasta el día de hoy hay personas, o por lo menos en los años que yo estudiaba la secundaria, había personas que estaban infectadas por esa radiación de esa bomba y que no estaban en el objetivo, porque si no hubieran muerto, pero estaban alrededor, y eso fueron parte, para tener un ejemplo, de los daños colaterales, ¿sí? El pecado produjo un daño objetivo que fue enviado para eso, fue para producir eso, la caída y muerte espiritual del ser humano, pero a la vez se produjeron muchos daños colaterales, ¿sí? Muchísimos daños colaterales. Y esto es importante entender. Como decía, como en una guerra, está lo estratégico, que es el objetivo, aquello que se trata de dañar, ¿sí? Pero siempre, como decíamos, está el daño colateral. Y eso fue también lo que produjo la muerte en el hombre, ¿sí? Este ser quitado de esa imagen y semejanza, como decíamos días atrás. Por eso es que el producto del pecado, hubo un daño estratégico y un daño colateral. Eso nos tiene que quedar bien claro. Pero ¿qué hizo Dios? Dios se reservó algo. ¿Vieron que 30 o 40 años después se sabe cuál fue recién el objetivo, las intenciones de daño de la Primera, de la Segunda y de la Segunda Guerra Mundial, del 11 de septiembre en Estados Unidos? No es que sale de inmediato y sea, no. Si alguien quiere mantener gobierno como nación, va a guardar, y eso se llama secreto de Estado, lo que quizás 40 o 50 años después se descubre, y se descubren los documentos
que estaban bajo 7 llaves y por qué había sido. Pero mientras tanto, en el principio, los gobiernos se reservan eso para que no se sepa de inmediato, ¿sí? Porque lo pueden usar en contra de esa misma nación. Entonces a eso se llama secreto de Estado. Dios, cuando el hombre cae, pierde la imagen y semejanza de Dios, Dios recogió todo eso y lo guardó como un secreto de Estado y dejó que el hombre caminara miles de años dando vuelta en los problemas colaterales. ¿Se entiende? Dios se guardó eso, no porque ya tenía todo planificado, pero dejó al hombre dando vuelta en los daños colaterales, no en el daño puntual y objetivo que vino a producir el pecado. Y esto es importante porque nos da dimensión de cómo este hombre, que necesita ser transformado y vuelto a la imagen y semejanza de Dios, necesita también entender y aprender cuál fue el daño objetivo y no enfocarse en los daños colaterales como ha hecho hasta el día de hoy la iglesia en la tierra. En realidad no. En realidad los daños colaterales, para ir rápido, lo que él se guardó, sí. Sí, él se guardó como secreto desde ya. Eso sí, eso estaba para revelarse a los santos a través de la vida del Hijo. ¿Está? Entonces, ¿cuáles fueron los daños reales que produjo el pecado? Hoy nos damos cuenta cómo cada generación, escuche bien, y nosotros lo estamos viendo, cómo cada generación va progresando en el entendimiento de en qué se enfocó el objetivo del pecado. ¿Qué vino a dañar? Como generación. Y vamos saliendo de atender los daños colaterales. Gente con problemas, gente con un montón de situaciones, gente angustiada, gente estresada, gente con problemas familiares, gente con problemas matrimoniales, gente con enfermedades, gente con daños colaterales. Porque la realidad es que lo que se dañó es la muerte de ese hombre que había sido creado por Dios con todas las características, con el diseño de ese Dios, pero que cayó en un grave error. Llamado pecado, ¿no? Grave error, problemático. Pero nunca fue ese el enfoque. Siempre fueron los daños colaterales. Al día de hoy, todavía estamos viendo cómo la radiación afectó a la familia, cómo la radiación afectó el matrimonio, cómo la economía, cómo... Y Dios dice, tiene que haber una generación que empiece a entender cuál es el verdadero daño, porque mientras nosotros nos enfocamos en lo colateral, el verdadero daño siempre está. Recuperamos un matrimonio, pero tenemos una vida espiritual pensando en el propósito eterno de darlo a conocer, o solucioné mi problema familiar, mi problema económico, mi problema de trabajo, mi problema de enfermedad. Dice, tiene que haber una generación que se enfoque en el daño objetivo que provocó el pecado, porque mientras tapemos todos esos baches de lo que produjo colateralmente ese daño, vamos a estar siempre en lo mismo. Por eso es que tenemos que entendiendo lo que Dios quiere. La irradiación de ese daño colateral viene a ser las generaciones que siguen, pero de hoy en más, cortar con eso para que sea salvo en la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Exacto, por eso hablábamos primeramente en la primera clase acerca de este hombre que porta una vida filosófica, una vida psicológica y una vida biológica que tiene necesidad de lo colateral. ¿Se entiende? Por eso es que ese hombre espiritual esa vida tiene que enfocar estos 3
tipos de personas que nos habitan bajo el propósito porque ve el objetivo que se dañó. No el que él piensa que necesita solucionar. Porque que yo solucione, vuelvo a esto, mi problema financiero, sí, pero si yo no camino en Cristo, tarde o temprano me va a saltar otra problemática. Eso ha sido siempre. Por eso generación tras generación, Dios está trayendo luz. Muchachos, a ver, no se trata de salir a sanar todos los enfermos, no se trata de ir a las cárceles. No, es más grave el problema. Eso es todo colateral. Si yo logro sanar, nuevamente proyectar lo que se dañó como objetivo principal, lo colateral entra adentro. Es como dice el pasaje, primeramente el reino y todo lo demás viene por añadidura. Es como decir eso, el hombre sin el entendimiento, sin el conocimiento, sin la revelación, sin la vida de Cristo, no se va a enfocar nunca en el daño objetivo que provocó el pecado. Siempre se va a enfocar en lo colateral. Por eso es que terminamos teniendo esto. O sea, el enfoque de la iglesia se volvió muy humanista. Humanista es por esto, por lo colateral y no por lo objetivo, por lo que verdaderamente se dañó. O sea, hoy cuando una persona viene, tampoco le vamos a decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos que solucionar en tu vida? Lo objetivo. ¿Y eso de cómo se come? Pero nosotros tenemos que estar claros. Recuerden que nosotros tenemos que ser personas que podemos explicar por qué el mundo es lo que es. Por qué el universo produce lo que produce. ¿Por qué el ser humano vive como vive? Tenemos que saber, no, Jesús te ama. Ya eso era para 30 años atrás. Hoy necesitamos estar claros por qué el mundo vive como vive. Por qué el ser humano hoy se desprecia como se desprecia. No tiene valor por la vida. Entender por qué. No es porque no lee la Biblia, no es porque no va a la iglesia, no, porque hay un diseño que en Dios es perfecto, ¿ve? Que tiene una proyección, que es eterno. Nosotros no sabemos explicar eso y la gente es muy, fíjense, personas que no tienen, Dios es el que hace, el que pone el querer como el hacer, ¿no? Ahora, cuando yo muchas veces quiero hablarle a personas del Señor y esa vida del Señor no está en las personas, es imposible, o sea, porque lo espiritual es con lo espiritual, lo natural con lo natural. Entonces nosotros tenemos que tener claridad en esto de saber cómo definir hoy como generación lo que nos toca vivir. Ya no necesitamos tener un versículo, necesitamos tener una vida primeramente. ¿Ven? Porque el conocimiento, ayer hablábamos con alguien acá, decía, el conocimiento no me lleva al ser, al hacer. El conocimiento, hay veces sí, conozco, pero no hago, no vivo lo que conozco. Yo prefiero hacer lo poco que conozco y no conocer un montón y no hacer. Entonces, muchas veces, una de las cosas en las que caemos cuando comenzamos a congregarnos es tratar de conocer, sin la vida, ¿sí? En realidad, como decía el otro día, el sabio es que lo que sabe, lo vive. Hay personas que saben un montón, pero eso no son sabios. Sabio es, yo sé hacer esto y lo hago. Ese es sabio. Es bárbaro, es una cosa, pero la hace. La vive, la proyecta, da fruto. Entonces, como generación nos vamos dando cuenta que Dios nos va revelando, nos vamos dando, lo venimos hablando. Las personas creen que lo que necesitan es lo que ellos creen que necesitan. ¿No? Por eso muchas veces oramos, como dice Pablo, pedid y pedid mal. ¿Por qué? Porque yo creo que sé lo que necesito. ¿No? Pero el tema es que el que sabe lo que yo necesito es Dios. Porque Él me hizo nacer, Él me creó, Él me puso en este tiempo, Él me puso en este día cronológico para caminar y para manifestarlo. O sea, Él tiene que saber. Entonces yo me tengo que enfocar a eso, volver adaptable mi vida a eso. ¿No? Cuando dice que podamos ser habitación
Y es como que generar la habitación que a él le agradaría, no a la que a mí. Ay, yo con 2 cajones de manzana me arreglo. No, y qué sé yo. Y Dios dice, no, pero ese sos vos. Yo quiero un lugar cómodo, un lugar placentero, un lugar donde me sienta cómodo, donde pueda, ¿eh? Pero nosotros tenemos un formato, por eso hablé el principio de que tenemos que aprender a aprender, porque ya hay cosas que aprendimos, y como decía el otro día mi hermano Enrique, ¿no? Acerca de la ignorancia, me gustó, lo anoté, decía, es más, lo anoté acá atrás, mire. Dice, hay 3 tipos de ignorancia: no saber lo que debería saber, saber mal lo que sé y saber lo que no debería saber. 3 tipos de ignorancia. ¿Eh? Sabemos cosas que no deberíamos saber, no sabemos cosas que deberíamos saber y, y lo que sabemos lo sabemos mal. ¿Eh? Esas son ignorancias, 3 tipos de ignorancia. Es maravilloso, porque uno va entendiendo que, fíjense, para poder entender, fíjense, cuando nosotros necesitamos entender el objetivo que se dañó, no es para amargarnos. En realidad Dios dice, cuando ustedes conocen con mayor entendimiento y mayor luz el objetivo que se dañó, no es para que ustedes se amarguen. Ah, pero yo fui Adán pecó, pero me transfirió todo a mí. No, dice el Señor, lo que yo quiero que ustedes vean es el tamaño de la salvación a causa del problema que tienen como objetivo dañado. Y que celebren esa salvación tan grande que hoy tienen en Cristo. Por eso es que necesita que nosotros identificamos, aprendamos aquello que fue dañado. Si no, no le damos dimensión. ¿Ven? O sea, la cruz no tiene mucho sentido. El sacrificio del Señor, y bueno, lo hizo porque yo estaba mal o porque yo me iba a perder. No, es entender. Dice, yo necesito que ustedes magnifiquen el entendimiento del por qué fueron salvos. Eso es lo que Él busca, recobrar la magnitud de nuestra salvación. Y eso ¿qué es lo que hace? Dios dispensa luz sobre los daños. Vamos entendiendo lo que fue dañado por luz. Vuelvo a esto, no para amargarnos, sino para magnificar la salvación. Fíjense, en la predicación del Evangelio, como decimos, es dar a conocer cuál fue el propósito eterno de Dios antes de que todas las cosas fueran creadas, por medio del Hijo, para darse a conocer. A ver, todos los demás son asuntos, como decíamos, colaterales. ¿Ves? Todos son asuntos colaterales. O sea, ¿cuál era la intención del propósito eterno de Dios? Darse a conocer a través del Hijo. Antes de que el mundo fuese, ya estaba definido. ¿Está? No hay otra cosa. El Evangelio no está para otra cosa. ¿Sí? Cuando usted va, un ejemplo, cuando usted va al médico, ¿no? Cuando yo voy al médico, cuando me toca ir, voy al cardiólogo. Me presento en la oficina del cardiólogo, en el consultorio. El cardiólogo, cuando me ve entrar, él sabe para lo que yo vengo. ¿Sí? No me pregunta, dice, ¿a qué viene usted? Si él es cardiólogo y yo vengo a verlo, se supone que yo vengo a verlo por mi corazón. ¿Está? Si voy al dentista, lo mismo. ¿Sí? No me pregunta a qué vengo, porque el profesional se preparó para eso. Ahora, cuando nosotros atendemos a gente, abrimos la puerta y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Sabemos si le duele la muela, si tiene un cáncer, si se separó, si no tiene trabajo, si se quiere suicidar. No sabemos, es una cosa rara. Lo que le decimos iglesia es algo que la gente no sabe a qué viene. El tema es que los que predican el Evangelio están para una cosa: perfeccionar a los santos para expresar al Señor. Tenemos que resolver problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas laborales, problemas de enfermedad. Se dice, un momento, hay algo colaterales. Todo eso es colateral. Si identificamos el objetivo que fue dañado, principal,
todo lo demás, por añadidura, se termina resolviendo. No podemos seguir siendo generación que se enfoca en todos los daños que vemos. ¿Se entiende lo que es, no? La gente sigue viniendo por los daños colaterales y nosotros seguimos alimentando eso. Tiene que haber una generación que se pare y diga, listo, está todo bárbaro. O sea, llegaste como llegaste, no hay ningún problema. Pero te tengo que enfocar rápido en el objetivo. Todo esto que me contaste es colateral. Te voy a contar cuál fue el verdadero daño en tu vida. ¿Ven? Esa sería consejería, ¡pum! 100 por 1. Rápido. Porque si no, vamos a orar. Amor, no, vos tenés que identificar qué se dañó en tu vida. Por eso es que necesitamos volvernos competentes. Porque si no perdemos tiempo. Dios nos puso y nos dio un tiempo, no nos hizo eterno acá. Nos dio un tiempo cronológico para manifestarlo a Él y lo necesitamos aprovechar y bien. Por eso vuelvo a esto. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Entonces decíamos, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Efesios 4:14. Fíjese, ya el apóstol Pablo lo tenía claro, ¿no? Pero no son cosas que hoy, bueno, la moda, hay algo nuevo. No, esto siempre estuvo, siempre. Pasa que ellos indagaban, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No está hablando de poder, está hablando de estrategias. El único que tiene poder es Dios. ¿Sí? El diablo tiene estrategias, tiene estratagemas, tiene cosas con las cuales nos puede llegar a tentar, pero no está hablando de poder, de estrategias que se utilizan. Astucia, sí, engaños. Pablo había estratagemas de las tinieblas, no hablo, como decíamos, de poder, sino de estrategias en las que una generación puede caer. ¿Ves? Estrategias en las cuales una generación puede caer. Y quedarnos ¿en qué? En los daños colaterales. Quedarnos en los daños colaterales, en lo que en realidad no era el objetivo. Pero por eso hoy Dios, por el Espíritu, esto es importante, está trayendo luz, entendimiento en cuál fue el daño objetivo. ¿Sí? Ahora uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere mostrarnos esto? ¿Para qué? Para que nuestra vida en la tierra esté enfocada en el objetivo que necesitamos volver a transformar, en realidad no vamos a decir reparar porque no es reparar, ¿sí? Pero nuevamente recibir esa vida espiritual que nos permite y nos vuelve a ser competentes para lo que Dios ya tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo, que era darse a conocer, ni más ni menos. Ahora, cuando nosotros podemos revertir lo objetivo que se dañó en nuestra vida, lo colateral también comienza a ser solucionado. Comienza a revertirse esa situación. Y no digo que sea colateral no es que no sea importante, pero es colateral. No es el daño principal en nuestra vida. Lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, cómo estamos transitando la vida, cómo todo esto me lleva años, no sé, lo que sea. Dice Dios, la solución es otra. El objetivo es otro. Tenemos que empezar a entender, aprender cuál es y enfocarnos en ese objetivo. Para que ya lo colateral no nos lleve tiempo, no nos entretenga. Ahora, fíjense, miren, que el hombre se haya enfermado es colateral. No es el objetivo del pecado. Que el hombre tenga problemas matrimoniales es colateral. Que el hombre viva lo que viva, todo es colateral. O sea, Dios dice, no, yo tengo algo objetivo que si a eso le damos vida y le damos tiempo, todo lo demás se repone. Todo lo demás comienza a proyectarse
a lo eterno, para lo que fue creado. ¿Mm? Por eso el daño objetivo es que la imagen de aquel hijo que Dios quería manifestar fue afectada. Recuerden que lo que fue retirado de Adán fue la imagen y semejanza con la que había sido creado. Eso fue lo que fue quitado, ese es el daño. Dios recogió, como decíamos, como secreto de Estado y dejó al hombre por miles de años, como decíamos, girando alrededor de lo colateral, de su problemática, hasta que, venido Cristo, ha sido recuperado el objetivo. Por eso hace más de 2000 años, ¿sí?, es que estamos siendo notificados de cuál es el propósito eterno de Dios. En cada generación trata de que eso esté claro, para aprovechar bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Entonces, Dios tiene un enfoque puntual. Dios no juega a la escondida, Él no anda en cosas raras, Él quiere darse a conocer, ¿sí? Pero hay una manera en la que Él se da a conocer, no es de cualquier forma. Por eso es que tenemos que entender, mientras nos sigamos, vuelta a esto, enfocando en lo colateral, nunca lo vamos a poder lo vamos a poder manifestar, porque no es el enfoque. Por más que yo solucione esto, eso no lo va a expresar a Él. Lo que lo va a expresar a Él es que objetivamente yo entienda que Él me ha dado una vida para que esa vida se proyecte. No mi vida colateral con todos los problemas. No, la vida que Él me dio, Él quiere que se proyecte. Porque es de esa manera que Él lo quiere hacer. ¿Ven? Como cuando decimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay una forma, no es de cualquier, no es como nosotros pensamos, como creemos, cómo nos imaginamos, cómo aprendimos, o cómo lo vemos. ¿Sí? O cómo nos gustaría, ¿no? De tal manera. Hay una manera en que Él nos amó. Bueno, siendo un caprichoso. No. Viviendo en todo lo colateral. No. Siendo perfeccionado, competente, santificado, entendido en los tiempos. Ahí sí yo lo amo. ¿Ven? Es como la gente llega y le dice, no, lo que pasa es que Dios me ama y Dios tiene... Pero, y hay veces como que uno no le puede decir, no, tenés que aprender algunas cosas. O sea, tenés la posibilidad, como decíamos, el Evangelio es para todos, pero no es para cualquiera. Eso está. La revelación, está para todos. El tema es qué diligencia le pongo yo a eso. Si yo sigo enfocado en querer solucionar todo a mi alrededor y dice, no, tenés que solucionarme esto y todo lo demás, se añade. Pero no, mientras nosotros no le demos lugar a esa naturaleza que nos fue dada y que eso sí nos hace competentes para eso, es imposible. Es muy difícil. Una de las cosas, fíjense, Dios tiene, como decimos, un enfoque puntual. ¿Cuál es el enfoque puntual de Dios? Su propósito eterno. ¿Cuál es su propósito eterno? Darse a conocer Él. Darse a conocer Él. Ahora, este concepto daña el concepto humanista que tiene el hombre. Este es contrario. O sea, no, pará. ¿Y yo? Y Dios dice, no. Yo te creé para que a través tuyo me vean a mí. Entonces es muy dañino para la mente humana este concepto puntual de Dios. ¿Ven? Dios no está enfocado en lo que se dañó colateral. Dios está enfocado en lo que a Él no lo va a manifestar. Yo quiero que me solucionen eso. Después yo me encargo de todo lo demás. No es al revés. Nunca fue así. Porque ahí ya está, Dios lo vio que no es así. Por más que solucione lo colateral, el objetivo no está siendo dado. Necesito encontrar una generación que sí lo proyecte. Y esto a medida que, fíjense cómo es, ¿no? El hombre no es el objetivo.
Eso es lo que viene a producir el Evangelio del Reino, que el hombre no es el objetivo principal. El daño no fue el hombre, el daño fue el propósito eterno. Cuando el Evangelio se nos predica mal y es donde vemos que el dañado fue el hombre, entramos en un error. El hombre no fue dañado. ¿Ven? O sea, lo que Dios quiere solucionar es lo que dañó su propósito. Y esto a medida que el Evangelio como buena noticia, escuche bien, el Evangelio como buena noticia se va predicando con mayor exactitud, es el desprotagonismo del ser humano. Claro, cuando a nosotros ya hoy, como siempre dice el apóstol, ya no somos especiales para Dios, ¿no? Que yo por abajo digo, yo sí soy especial para Dios. Pero es un tema con el apóstol no lo sabe. Sí. Pero en realidad Dios dice, no, ustedes son una vasija que yo creé para darme a conocer a mí. Eso es lo verdad. Entonces desprotagoniza al ser humano y eso ya es un conflicto en una generación para expresarlo a él. Por eso digo que cada vez como vamos teniendo luz y vamos identificando. Antes no, y todavía sigue. No, la gente es especial. La gente tiene que salir. La gente, tenemos que ocuparnos de la gente. Y la gente necesita. Claro, y el diablo está feliz. Disfruta que se encarguen de la gente. No digo que el predicar un evangelio más exacto, no, al contrario. Se enfoca en que la gente aprenda lo que tiene que aprender para vivir lo que tiene que vivir. Que no es imposible, sino es una estafa. El evangelio que no desprotagoniza al ser humano es una estafa. El centro es Él, el costado es Él, el alto es Él, el bajo es Él, el ancho es... todo es Él. Y eso en una generación que no aprendió a morir es durísimo. Es durísimo. Un gran hombre de Dios. No existen. Lo escucho a Paul Russell, un pastor que me encanta escuchar. No existe el gran hombre de Dios. Existe Dios, utilizando un hombre. No existe. Es una gran diferencia. Por eso parece que no, pero comienza a sembrar un nivel de orgullo. El gran hombre. O sea, por eso hoy proyectamos más un show que un culto, hay veces. La realidad es que él necesita ser conocido. Él necesita ser expresado y visto y vivido. Y no hay un problema con el hombre. O sea, Jesucristo fue hombre. Fue todo Dios y fue todo hombre. ¿Sí? No hay un problema con eso. El tema es entender lo que tenemos que entender. Eso nos saca de ignorar algunas cosas. No somos el centro de este propósito. El centro es el Hijo que se da a conocer en toda su dimensión. Por lo tanto, escuche bien, predicar el Evangelio no es comenzar una expresión negativa, ¿no? No, lo que pasa es que el hombre... No. Comenzar a predicar el Evangelio es una expresión objetiva. Somos objetivos. ¿Para qué? Para que nosotros, mientras habitemos este cuerpo, llamémosle como querramos, madurez espiritual, entendimiento, santificación, salvación, lo que le llamemos, restaurar el objetivo que se dañó, la imagen y semejanza del Hijo en nuestra vida. Eso es lo que se dañó. Recuerde, todo lo demás es colateral. Todo lo que vive el hombre es un daño colateral. Por eso una de las cosas que el apóstol Pablo entendió es que, fíjense cómo es, ¿no? En Dios no hay un proceso. Hay veces nosotros hablamos así, ¿no? Y decimos, pasa que estoy en un proceso. Y la realidad es que Dios no tiene un proceso. O sea, cuando le conocemos, ya está. Para Él, como dice el apóstol, Él cree que nosotros somos normales. Conocemos a Dios y wow, ya está. Ya, ¿qué más? Ya hay una transformación, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Presta atención en esto. Que en ese conocer, eso es lo que Pablo entendía, es que él decía, no hay un proceso.
Cuando él estaba en la cárcel, ¿sí? Ustedes se acuerdan la historia del carcelero. No le dijo, bueno, al carcelero, ahora va a comenzar un proceso y tu familia de a poco se va a ir convirtiendo. No, de inmediato. Ellos no manejaban un proceso de tiempo cronológico en el Señor. Ellos manejaban una naturaleza que se impartía y transformaba. Después nosotros como generación le fuimos como poniendo procesos y tiempos, y bueno, vamos a tener discipulado, vamos a tener módulos de escuela de vida, y le fuimos metiendo todo eso para ver si podemos llegar a conseguir un espécimen que se asemeje a la imagen y semejanza de Cristo que se expresa al mundo. Tenemos que aprender lo que tenemos que aprender. Quédense con esa frase porque es bien importante. Porque si no vamos a aprender un montón de cosas que no. Desde ya. Por eso es que necesitamos entender el objetivo. Si el objetivo es la imagen, yo me tengo que enfocar en eso. Pero vuelvo a decir, hemos colaborado como generación, como liderazgo, en que no, tenemos que enfocarnos en otras cosas porque ya está, se parten las generaciones y no se logra el propósito. Y Dios dice, bueno, vendrá otra. Y ahí estamos. Bueno, cuando ya madure y entienda, vamos a ver en qué Dios lo usa. No, es de inmediato la transformación. Y en el proceso de esa naturaleza, la naturaleza nos arrastra a producir lo que la naturaleza tiene que producir. O sea, no es tan complejo, pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer una mea culpa y decir, Señor, ¿hasta dónde esa naturaleza o está en mí o me está gobernando? Y acá ya no tenemos, che, ¿de qué lugar voy a ocupar en la iglesia? Acá no tenemos lugar para ocupar nada. Acá tenemos para aprender, salir y proyectar y disfrutar el evangelio por haber entendido lo que tenemos que entender. Si no lo entendemos, no lo vamos a disfrutar. Yo siempre digo que el evangelio que no se entiende se padece. Se va a padecer. Fíjense, vuelvo a esto porque los apóstoles esto lo tenían muy claro. Nuestra salvación comienza siendo algo personal. Cuando nosotros comenzamos a caminar la vida de la fe, nuestra salvación es algo personal e individual. Conozco al Señor, se supone que voy madurando. Los apóstoles, acá había una gran diferencia con nosotros como generación. Porque nosotros no tenemos definido en qué momento comienza nuestra salvación a nivel individual y personal y se transforma en corporativa. No sabemos, pasan 6 años, 5, 8, 15, 30, 40, quizá nunca. Me salvé, me congrego, pero nunca fui parte de un cuerpo. Eso ellos lo tenían claro. Aceptaron al Señor personal, individual, y ya eran corporativos. Ya vivían como iglesia. Ya producían el llamado que tenían. Y acá no, acá hay un proceso. Lo que pasa es que no sé, estoy viendo. Pero es la misma iglesia, o sea, debería ser la misma iglesia. Ya estamos tratando de aprender y entender lo que tenemos que entender. ¿Ven? Porque si no vamos a seguir nosotros como nosotros queremos, y parece que está bien, porque cuadra con nuestro formato, con nuestras posibilidades, hablando humanamente. Pero en Cristo todo lo puedo. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Fíjese, los tiempos, en esto de los tiempos crono, ¿cómo nos volvemos de lo personal a lo corporativo? Se entiende, ¿no? Cuando una persona la veo que se volvió parte del cuerpo. Pero no digo yo me congrego, yo estoy todo el tiempo. No, parte del cuerpo. Que en verdad ya todas sus áreas periféricas y colaterales no lo gobiernan, no le llevan el tiempo ni la vida, sino que ahora es expresarlo a él.
sí dónde me muevo, pero expresarlo a Él, que ese es mi enfoque. Para eso me fui creado, para eso nací, para eso se me dio vida. ¿Eh? Entonces empezar a enfocar en eso en el tiempo cronológico. Por eso en la Biblia nosotros vamos a leer, fíjense cómo es, ¿no? Expresiones como de inmediato, seguidamente, puso después Dios, luego el Señor, rápido. O sea, todas expresiones, no es bueno, Dios esperó un proceso para que después de no sé cuántos años pudiera llegar a... No, todas expresiones ya. Conocían, eran impartidos, eran investidos del poder, ¡pum! Y había una transformación. ¿Ven cómo hoy el Evangelio nos permite identificar el daño principal que hubo? Que el hombre se volvió anti Dios. El ser humano natural se volvió anti Dios. Por eso es que necesita esta nueva naturaleza. Y parece tan complejo, me gusta, de estos días escuchaba, volví a recordar, ¿no? Escuchaba, cuando el Señor le dice, Jesús le dice a Nicodemo, maestro, encumbrado de ese tiempo, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo voy a hacer yo siendo viejo para entrar en el vientre? O sea, una respuesta súper infantil. ¿Se entiende? O sea, a cualquiera hoy de nosotros, alguien que viene, que medianamente le dice, sí, necesitas nacer de nuevo, dice, no va a decir eso. Pero como una persona que no tiene la naturaleza, no puede ni siquiera eso tan simple de entenderlo. No era complicado lo que le estaba diciendo. Al maestro. Entonces, por eso es que Dios, rápido, el proceso de Dios por su Espíritu es rápido. Por la vida del Espíritu no hay, fíjense, no hay un manejo del tiempo. En la vida del Espíritu no hay un manejo del tiempo. Lo que hay es un manejo de la libertad. Lo que produce la vida del Espíritu es una libertad. Y fíjense cómo yo anoté esto. La libertad nunca es libertad si no se hace contagiosa y pandémica. Dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Por eso decía yo el otro día, para mí uno de los niveles de madurez, uno de los niveles o escalones de madurez, es que lo que recibí del Señor, o sea, no puedo callarlo. No puedo callarlo. No necesito aprender Biblia. No puedo callarlo porque vino una vida que necesita. ¿Te acuerdas cuando decíamos cuál es la gloria del árbol? El fruto. No puedo frenar el darlo a conocer. Me está pasando esto, no sé explicarlo, pero me está pasando esto. O sea, es contagioso, es pandémico. Eso es el primer nivel de madurez para mí en una persona, o a lo que podríamos llamarle madurez. Hay algo que lo necesita expresar, hay algo, esa vida, por eso es libertad. Es una verdadera libertad la que hay en él. Aprendiendo, diga conmigo, a aprender. A ver, para ir terminando, ¿de dónde aprendían los antiguos? Los profetas, los hombres que mencionan la Biblia. ¿De dónde aprendían? Aprendían de la palabra. Primeramente, por la palabra. Ellos sabían, ¿sí? Entonces, aprendían por la palabra. Y esto es importante, pues estamos hablando de esto de aprender. Aprendían igual que los apóstoles y los profetas. O sea, Pablo no es que andaba inventando cosas. Pablo era entendido en la palabra, conocía la palabra, ¿sí? Entonces, la fuente hasta Cristo era la palabra. Hasta Cristo, la fuente era la palabra para aprender sobre el propósito eterno de Dios. Y eran las Escrituras.
Pero después de la cruz, los apóstoles desarrollaron el mensaje de la cruz. ¿Y de dónde lo aprendieron? ¿De dónde lo desarrollaron? Además de las Escrituras, dice que ellos lo mejoraron, ¿sí? Primero por las Escrituras, porque la fuente de aprendizaje no solo era la Escritura, sino que le pusieron la naturaleza de Dios. Las Escrituras hablaban de un Mesías, hablaban de un propósito, pero eran las Escrituras. Pero ahora se le había puesto la naturaleza a la Escritura. Recuerde esto, ¿de dónde aprendían? ¿De dónde aprendían? Hay dos maestros que enseñan a los hijos de Dios acerca del propósito eterno. Primero, la naturaleza. Segundo, las Escrituras. No es un orden. Son dos maestros que Dios pone a nuestro alcance. La naturaleza de Él y las Escrituras. La naturaleza que portamos es el primer maestro que muestra o nos guía a esta doctrina. Por eso decíamos que hasta Cristo, la Escritura daban conocimiento de Dios. Venido Cristo, aparece la naturaleza, ¿sí? Y es tan clara. A ver, ¿vieron que siempre decimos el ejemplo? ¿Por qué los peces no van a practicar natación? Ese es su primer maestro, su naturaleza. ¿Sí? Y así todos los que quieran. El perro no va a aprender cómo ladrar porque es su naturaleza y ladra. Por eso es que Dios como maestro nos dio su naturaleza. Y lo reforzó con la palabra que ya estaba. Y la palabra expresada es la que... Sin duda, en realidad la naturaleza se expresa. Claro, la naturaleza que ha venido, por eso decíamos que la nueva naturaleza en Cristo no es un punto doctrinal, no es, che, tenés que nacer de nuevo, qué lindo eso, qué bueno. No es algo doctrinal, es una realidad que nos tiene que pasar. Tiene que haber una nueva vida, un nuevo nacimiento, porque si no lo de Dios no se va a revelar. Y hay un problema, porque nos vamos a quedar con la Escritura. Y saben que si nosotros nos quedamos con la Escritura y sin la naturaleza, nos volvemos en una doctrina y en un dogma que no nos va a llevar más que a una vida de no hagas esto, no hagas lo otro, porque lo dice la Escritura. Pero la vida, la naturaleza, ¿qué dice? ¿Vieron cómo se conforma la religiosidad? Sabiendo toda la Escritura, pero no teniendo la naturaleza. Así se conforma. Se supone, permítame decirlo, se supone que debería de ser así. Que hoy en nosotros hay dos maestros. La Escritura, si la hemos leído, y su naturaleza. Ya no nosotros. Yo quiero hacer esto. No, mi naturaleza es esta. O sea, termino expresando la naturaleza que porto. Esa es la realidad del creyente. Por eso cuando Pablo dice, porque yo recibí del Señor. ¿Por qué recibió del Señor? Primero, sabía las Escrituras. Había estudiado con Gamaliel, un fenómeno, un maestro, sabía la Escritura. Y otra, porque tenía la naturaleza. Por eso yo recibí del Señor. ¿Y yo no puedo recibir del Señor? Y sí, si sabes las Escrituras y tenés la naturaleza, todos también podemos recibir del Señor. Pero esto le pasó a Pablo, yo lo leo acá. Por lo tanto, ¿de dónde aprenden los que nos enseñan, los que predican? Como decíamos, si es solo de la Escritura, se conformará un mundo de dogmas y una doctrina conductual, por conducta. Pero si aprendemos y predicamos además de la palabra, también por el maestro que nos enseña, que es su naturaleza. ¿Y esto para qué vino? ¿Para qué nos viene a enseñar? Para que hagamos la voluntad. Es lo que dominaba, lo que gobernaba sobre el Hijo. Yo hago lo que el Padre, pero era el Hijo.
¿Ven? La naturaleza era el Hijo. Eso, la naturaleza en nosotros se convierte en un maestro. ¿Y saben qué? Con esto cierro. Esta naturaleza en las generaciones que han empezado a hacer antes de nosotros y en la que estamos, esta naturaleza es poco usada como maestro. En la iglesia de los últimos años es poco usada, porque cada vez que esa naturaleza divina se expresa a través de los santos, esto pone en riesgo lo que los hombres establecieron. ¿Se entiende? Cuando esta naturaleza de revelación, de luz, de un evangelio más contundente, más claro, ¿se entiende? Pone en riesgo todo lo que los hombres van estableciendo a través de lo que aprendimos, colateral. Por eso necesitamos identificar el daño. Y esto sigue. Les dejo solo un alargue así. ¿Por qué los apóstoles, cuando nosotros leemos las cartas, cuánto hace que se congregan ustedes con nosotros acá? Años, ¿sí? Casi todos los sábados, ¿sí? Ahora yo leo la Biblia y veo cómo se conducían los apóstoles en el primero y en el segundo siglo, donde la iglesia fue y dio lo máximo, fue una proyección perfecta de lo que Dios quería reproducir. Y veo que Pablo, después de algunos versículos, está con la iglesia en tal lado, pero un punto y coma después, algunos versículos, ya no está más. Y pasa mucho tiempo sin que una persona los esté liderando y predicando. ¿Cómo hoy nosotros necesitamos estar todos los sábados, todos los domingos si es posible, estar conectados con esto? ¿Qué entendieron esas personas que al día de hoy las generaciones no entienden? Entendieron este maestro que ahora los habitaba, que les enseñaba. Bastaba con que Pablito pasara una vez cada tanto y ellos quedaran haciendo iglesia y expresando a Cristo en todo su mover. Eso es algo que hoy no lo tenemos. Si nosotros no tenemos un liderazgo que nos esté metiendo, enseñando, animando, llamando, o sea, hay algo que ellos habían entendido y habían enseñado bien, que ellos tenían un maestro que los tenía que guiar. Y era la naturaleza que portaban. ¿Lo entendieron? Por eso tenían vida corporativa. Por eso eran la expresión de la iglesia. Vuelvo a esto. Tenemos que identificar el daño porque si no nos enfocamos en algo que no, Dios no se está enfocando. Eso es para la iglesia hoy. Eso decía, se corta, vamos a decirlo, se cortan muchos de los negocios que el hombre montó a través de la vida de la iglesia. Necesitamos ser una generación que entienda para entender. A eso fuimos llamados, entender. ¿Qué hacemos de acá? ¿Qué hacemos cuando nos vamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué manifestamos? ¿Seguimos pensando o nos enfocamos en esto? ¿Qué Dios quiere producir? Hablábamos recién con Ariel, Señor, yo no quiero hacer nada que vos no me envíes. Ya hice muchas macanas, ya pude meter la pata en lo... Pero no, yo no necesito eso, porque vamos entendiendo un poquito que hacer su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Que hacer para lo que fuimos creados es lo mejor que nos puede pasar.